Bien, pues mi nombre es Graciela Santamaría López, soy su facilitadora de Prepa en línea. Estamos en el módulo 16 en la tercera semana. Bienvenidas, muchas gracias por participar, por estar presentes. Y bueno, como les decía, esta semana, la tercera semana es muy interesante. Me gusta mucho trabajarla porque si bien en algún momento en la primaria, en la secundaria nos van contando como las partes del cuerpo, a veces nos olvidamos en el trajín de la vida que somos un todo, ¿no? Y entonces, cuando nos enojamos, cuando estamos contentos, cuando estamos felices, algo ocurre en nuestro cuerpo, ¿no? Hay una química en nuestro cuerpo, hay transmisores que están diciendo, hey, compórtate de esta forma o de esta otra forma. Y que incluso, bueno, pues todos tenemos derecho al amor, o a todos nos ocurre, no solo a los adolescentes, ¿no? También a los adultos, hasta los muy adultos mayores, todos tienen derecho al amor y en algún punto y en algún momento las emociones se te agolpan y dices, ¡ah! ¿Y qué es esto? Ah, pues resulta que son neurotoxinas, ¿no? O resulta que son neurotransmisores y que puedes identificar a tu cuerpo y también tus emociones para darle un sentido. El conocernos nos da poder. Digamos, el empoderarnos de cada una de nuestras decisiones, también en relación a lo que nosotros estamos viviendo. Bien, entonces, esta semana, hablaremos de una sexualidad responsable. Muy bien. Bien. Estaremos viendo las actividades 5, el sistema nervioso y reproductivo. Veremos las fuentes de información. La actividad número 6, las mejores recomendaciones. La importancia del foro de Aprendiendo Ciencia y las actividades formativas. Entonces, una de las cosas principales cuando estudiamos biología, cuando estudiamos a los seres vivos, es pensar que nosotros también somos un ser vivo y que además es un todo, ¿no? Todo está conectado. A veces lo separamos para poder entenderlo, pero tenemos que observar esta semana que el sistema nervioso y los procesos reproductivos están conectados. Yo diría, le agregaría que los emocionales. Esta semana, el momento en el que ustedes vayan leyendo los recursos en plataforma, identifíquense en su día a día cómo el sudor cambia, ¿no? Cuando estamos enojados, cuando nuestro aroma cambia, cuando estamos felices, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro cuerpo? Porque hay una química detrás de esto. Entonces, digamos que el propósito o el objetivo de esta actividad es que ustedes reconozcan esta interacción entre los sistemas. Para poder hablar de una sexualidad responsable hay que conocernos, hay que saber qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para saber cómo reacciona o cómo reaccionamos nosotros ante ciertos estímulos positivos, negativos, en caso de que es agradable o en caso de que es violento, cómo podemos escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la actividad es muy interesante porque habla sobre el sistema, la relación del sistema nervioso y reproductivo. Como yo siempre les menciono, en plataforma hay muchos recursos que les van a servir. Empecemos por el sistema nervioso, hablar de las neuronas, de la comunicación que ocurre
por los neurotransmisores y las hormonas. Hay comunicación, cómo pasa la información de nuestro cerebro a nuestras manos, a cada una de las partes de nuestro cuerpo. A ver, por aquí hay una pregunta. Buenas noches, Emma, bienvenida. La electricidad de nuestro cuerpo, el sistema endocrino, que es este sistema que nos ayuda a comunicar, el sistema reproductor masculino y femenino. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nos pide la actividad número 5 está prácticamente aquí. No hay nada que no se pueda hacer con estos recursos. De pronto estamos buscando en 1000 lugares y resulta que todo está aquí. ¿Por qué? Porque es lo que buscamos que ustedes logren aprender esta semana. Bien. ¿Qué es lo que me piden para la actividad número 5? Para la actividad número 5 tengo que hacer un mapa digital. Para poder hacer un mapa mental, lo que tengo que hacer es primero leer. Como siempre les digo, hay que nutrirnos, hay que buscar fuentes de información que nos permitan aprender, conocer un poquito más. Ya que tú sabes un poco más, entonces seguramente vas a tener una opinión. El mapa mental te ayuda a acomodar los conceptos o los nuevos conceptos cuando los tienes como un poco dispersos y puedes alcanzar a verlos visualmente, ¿no? Ese es como el gran hit de los mapas mentales. Entonces, ¿qué elementos tienes que tomar en cuenta? Voy a hablar del sistema reproductivo y voy a hablar del sistema nervioso, entonces tengo que tener imágenes alusivas al tema. Tengo que hablar del funcionamiento. Bien. Entonces me voy a las fuentes de información de plataforma, observo lo que es el sistema nervioso y también sobre el funcionamiento del sistema reproductivo. Para vincular ambos van a tener que hablar necesariamente de comunicación celular y por eso del sistema endocrino. Por lo tanto, ya que ustedes han leído sobre ambos sistemas, reproductivo nervioso, entenderán que es el sistema endocrino, este tercero, serán los neurotransmisores y las hormonas las que están interactuando. ¿Qué es lo que se nos pide cuando nos piden una conclusión? Pues de todo lo que yo leí, voy a generar una reflexión. Voy a generar lo que a mí me conectó más. Me pareció muy interesante esto, me disgustó esto, no estoy de acuerdo, porque estás generando un pensamiento crítico donde haces una reflexión. ¿Cómo vas a enriquecer las conclusiones de cualquier actividad leyendo? No es necesario, me he topado con algunos otros compañeros en otros módulos, donde ponen un número de letra grandísimo. No. No es necesario que rellenen con un número de letra grande. Lo importante es que ustedes reflexionen con respecto al tema y con ello van a poder argumentar. Siempre y cuando nosotros revisemos y leamos los recursos en plataforma, seguramente van a poder argumentar cuál es su conclusión en relación a este tema. Bien, entonces, mis recomendaciones para esta semana. Muy bien. Además de los recursos de plataforma, hay cosas muy interesantes que generalmente no se hablan. Cuando buscamos aprender sobre la sexualidad responsable, tenemos que reconocer cosas que generalmente no se dicen, ¿no? Y aquí hay 10 cosas que seguramente no sabían ustedes sobre el orgasmo. Este recurso, espero que les sea muy interesante. Es una entrevista a Mary Roach. Les va a gustar mucho sobre... hay muchos detalles en la investigación biológica sobre el orgasmo con distintos animales y además para también entender con respecto a los seres humanos. Bien, también les voy a recomendar este artículo que nos habla sobre la cascada de neurotransmisores en la función sexual.
Recuerdan que me están pidiendo en conclusiones hablar de los neurotransmisores. Ah, bien, este artículo es será muy agradable para ustedes para encontrar la relación entre el sistema nervioso y el sistema reproductor. Este artículo va a hablar de estas hormonas, ¿no? Por ejemplo, la oxitocina, ¿no? ¿En qué momento, cuando yo estoy muy enamorado y me hace sentir como tanta felicidad, qué hormona es la que me está generando un apego a una persona? Puede ser cuando estás enamorado de una pareja o incluso cuando te enamoras de tu hijo, ¿no? Recién nacido y dices, oh, por Dios, es tan hermoso, ¿no? ¿En qué momento estas hormonas se disparan y están generando ciertas reacciones en nuestro cuerpo? Este artículo les va a gustar bastante. Otro es la conducta sexual, tanto en hombres como en mujeres, pensando en el sistema nervioso, las bases neurológicas. ¿Qué ocurre cuando hay un entendimiento a partir de el cerebro y los aparatos reproductores masculino y femenino? Uh-huh. Y las hormonas sexuales y el cerebro. Todos estos artículos espero que despierten en ustedes muchas incógnitas y ganas de conocerse más, de conocer nuestro cuerpo y de aprender. Creo que el mapa mental lo que refleja es precisamente lo que uno piensa, lo que uno está reflexionando con respecto a estos conceptos. ¿Dónde me piden que lo haga? Ustedes lo pueden hacer en esta aplicación Wokong y es gratis. Les voy a dejar un tutorial para que ustedes vean cómo se utiliza. Es muy sencillo. Si les causa algún problema en esta aplicación no está cobrando, así que no espero que haya problemas. Pueden hacerlo en PowerPoint o en alguna otra aplicación, por ejemplo, Canva seguramente se puede hacer. Hay más aplicaciones de mapas mentales. Y la siguiente es, como siempre les digo, en plataforma, es posible que pones el link y chin, hubo algún problema y ya no pudieron revisar mi actividad. Entonces, yo agrego el link, pero además agrego una captura de pantalla. Cuando agrego la captura de pantalla, por favor, no hagan terrorismo, que me hacen unas imágenes muy chiquitas, además de que me tengan que poner los lentes, pues es difícil como revisar, ¿no? Entonces, por favor, si hacen la captura de pantalla que sea humanamente visible. También no necesitamos un número de letras así gigante, solo humanamente visible para que cualquier ser humano pueda leerlo. Y bien, preguntas sobre la actividad número 5, sobre el mapa mental. Las Sí. imágenes deben de ser muy grandes, muy visibles o con que haya imágenes que estén a un tamaño considerable. Bueno, es que la estoy haciendo ahorita precisamente y estoy viendo que sí hay como bastantito texto o sea, no mucho, pero sí abarca bastante. Entonces esa es mi duda. Recuerda que como en el mapa mental, de todo lo que aprendiste, vas a buscar lo principal, es el resumen del resumen, ¿no? Entonces, en el mapa mental son los conceptos más importantes que te van a llevar, incluso te llevan como de la mano, ¿no? Empiezan a conectarse. El tamaño de las imágenes, digo, como dices tú, ni muy pequeño que no se vea nada, ni muy grande. Imagínate, ustedes se lo enseñan a algún familiar en casa y le dices, oye, ¿lo alcanzas a ver? Sí, bueno, entonces yo lo entrego, ¿no? Otra es revisar el tamaño de letra, puede ser entre 11, 12, está bien. 22, no. 42, tampoco. Ok, gracias. Sí. ¿Alguna pregunta? Bueno. Pregunta.
¿Se tiene que poner fuentes de información en un mapa mental? ¿Ustedes qué piensan? Sí. Sí. Sí, en todas las actividades tengo que poner fuentes de información, porque yo utilicé recursos para aprender, puede ser de plataforma, puede ser recomendaciones e inclusive mis investigaciones. Resulta que a mí me interesó más un tema y entonces yo quiero saber un poco más, me voy al Google Scholar y voy a buscar más sobre el tema que quiero, voy sobre las universidades, sobre investigaciones que han hecho y yo lo quiero agregar. Entonces, si me gustaría enseñarle a mis compañeros, inclusive puedo compartirlo en el foro de aprendiendo. La idea del foro aprendiendo es que todos podamos aprender. ¿Me ibas a preguntar algo, compañera Graciela? No. A ver. Ok, entonces, todas las actividades deben llevar fuentes de información. ¿Y cuál es el formato? El formato APA. Ok, muy bien. Entonces, vamos a la siguiente actividad. Bueno, hablábamos de el control neuronal y los reproductores. Muy bien. Son mis recomendaciones. Estos se los voy a compartir en plataforma. Bien, el documento se va a entregar en un procesador de textos en Word. Vas a poner tu liga sobre el mapa mental. Tienes que explicar la relación entre las hormonas y los neurotransmisores y hablar de la comunicación entre el sistema nervioso y sistema reproductivo. Cuando hablas de neurotransmisores y de hormonas, seguramente tienes que hablar del sistema endocrino. ¿Ok? Muy bien. Hablábamos de las referencias. Todas las actividades deben tener fuentes de información. ¿Y qué es lo que tengo que hacer si utilizo un recurso de plataforma? Pongo el nombre del recurso, menciono en qué plataforma estoy utilizándolo, agrego el link y pongo la fecha de consultado. Sencillo, ¿ok? Muy bien. La actividad sexta de esta semana 3 se llama diversidad sexual y la idea con esta actividad es que nosotros podamos reconocer las implicaciones sociales al entender la diversidad. Sabemos que el proceso evolutivo ha generado diferencias. A ver, vamos a apagar un poquito. Si nosotros abrimos la cámara y vemos, en este caso, somos muchas compañeras, todas mujeres, y todas tenemos dos ojos. ¿Están de acuerdo? Todas tenemos una nariz, todos tenemos una cabeza. Ok, ¿somos iguales? No. Somos diferentes. Somos de la misma especie. Todas somos mujeres, en este caso, pero somos diferentes. Hay que reconocer las diferencias para reconocer la diversidad. Es decir, todas somos muy bonitas y seguramente todas son muy inteligentes. Cada quien en sus características muy específicas, ¿no? Pero hay que reconocer estas diferencias para poder aceptarlas. Seguramente ustedes han visto en la naturaleza todos los pollitos. Si ven una granja de pollitos, dicen, todos son pollos. No, pero hay pollitos que son más listos, hay pollitos grandes, hay pollitos manchados, ¿no? Hay unos que tienen una cresta muy bonita y dices, mira, ese gallo está más guapo, o esa gallina está más grande, ¿no? Bueno, esas características que hace que todos sean, aun cuando son de la misma especie, sean diferentes, hay que reconocerlas también en nuestra sociedad. Cuando ustedes llegan, me decía la compañera que es de Toluca, cuando observas y vas a otra ciudad o vas a otras ciudades o vas a otros países, a otros pueblos, observas que la gente, todos tienen ojos, nariz, cabeza, orejas,
pero somos diferentes. Y así en nuestras características biológicas, también en nuestros gustos, en nuestra forma de comportarnos. Entonces, aceptar estas diferencias es aceptar la diversidad, es aceptar que se puede convivir de otra forma. Esta actividad busca reconocer que esta diversidad sobre lo que nos gusta o lo que no nos gusta tiene una implicación social. Antes, y no sé, en realidad de toda la vida siempre ha habido diferencias sexuales, pero ahora se busca tener un respeto, un derecho legal, un lugar, una posición en esta sociedad que no es solo blanco y negro. Aquí se habla de muchos colores, de muchos sabores y de muchos comportamientos distintos. La reflexión en esta actividad es buscar el respeto a la diversidad sexual. Bien. La UNESCO ha mencionado que la diversidad cultural con respecto al género humano no tiene que ver solo con la biología, ¿no? Sino también con la conducta y con la sociedad. Que si nosotros queremos que nos respeten, también hay que respetar a los demás para respetar a las generaciones futuras. Entonces, ¿qué es lo que tengo que reconocer para esta actividad? Conocer los elementos que van a definir la diversidad sexual. ¿En qué momento de mi adolescencia, y esto es una como introspección, yo decidí que biológicamente me veo como mujer, pero ¿realmente quiero ser mujer? ¿O solo fue así? ¿No? ¿Cómo definiste en esta introspección o tomaste esta decisión de adjudicarte una personalidad como mujer o como hombre, en cuyo caso fuese, ¿no? O, ¿sabes qué? Yo no me reconozco ni como hombre ni como mujer. Yo soy lesbiana o soy homosexual o me gustaría otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, hay que identificar las características de la sexualidad para también identificar cuál es nuestro proyecto de vida. ¿Cuáles han sido las decisiones que he tomado? Bueno, yo decido estudiar una carrera, pero además quiero construir una familia y decido que quiero ser madre y además soy profesora y además, o sea, es un cúmulo de decisiones lo que me van a llevar a hacer una construcción de mi proyecto de vida. Esta actividad es muy reflexiva porque nos hace pensar en lo que ya pasó y lo que viene por delante. ¿Ok? Entonces, esta es una pregunta que me han hecho otros grupos y es, ¿a qué se refieren todas estas siglas? L se refiere a lesbianas, G a gays, B a bisexuales, T a transexuales, T a transgénero, a intersexuales, ¿sí? Como mencionábamos, hay muchos colores, hay muchas formas, hay muchos sabores y hay muchas otras formas de ver la vida. Reconociendo que hay una diversidad social, cultural, biológica, podemos reconocer que hay otros y también respetarlos. ¿Qué es lo que me van a pedir en esta actividad? Tengo que hacer un ensayo. Un ensayo se construye a partir de el conocimiento. Bien, ¿de dónde voy a adquirir este conocimiento? Yo los invito a revisar los recursos en plataforma que nos van a ayudar a entender mucho más la diversidad sexual y también ahorita les comparto algunos de mis recomendaciones. Para este ensayo tengo que escribir 2 cuartillas sobre la sexualidad. ¿Qué conceptos tengo que tocar? Tengo que hablar sobre la reproducción como una decisión, la sexualidad como una práctica cultural, el respeto a las diferencias. ¿Qué ocurre cuando no se respeta a los que son diferentes? ¿Qué ocurre cuando hay discriminación e inclusive segregación, tal vez violencia?
que es algo que ocurre en nuestro país y hay que reconocerlo, definirlo y cambiarlo, sobre todo cambiarlo. Se necesita al final de este ensayo hacer una reflexión y hablar sobre tu proyecto de vida. Yo decido qué es lo que quiero para años futuros. Bien. En relación a esta práctica responsable sobre la sexualidad. Bien, vamos a las recomendaciones. En este artículo nos van a enseñar cómo hacer un ensayo. ¿Qué es lo primero que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, primero y antes que nada, revisar los recursos en plataforma que me van a ayudar a enriquecer, a aprender. Bien, tengo que hacer una introducción. ¿Cuál es el tema? El respeto a la diversidad. ¿Cuál es el desarrollo? Voy a desarrollar los conceptos que estuvimos explicando y de todo lo que yo aprendí tengo que hacer una conclusión. ¿Cómo vas a llegar a una conclusión? Haciendo una reflexión sobre todo lo que aprendiste. Aquí les dejo este artículo que me va a llevar de la mano cómo hacer este ensayo de 2 cuartillas. Sobre los conceptos que me están pidiendo en este recurso que es de CONAPRED, les van a explicar de forma detallada cada uno de estos conceptos, el glosario sobre la diversidad sexual y las características sexuales. Muy bien. Ok, muy bien. El segundo recurso es sobre la diversidad y los derechos humanos, que lo presenta la CNDH. Y en este, aun cuando es un poco largo, viene muy bien explicado qué es la diversidad sexual y también las formas de discriminación, algunas definiciones y algunas propuestas de cómo evitarla, ¿no? Muy bien. Con respecto a la actividad número 6, ¿tienen alguna pregunta? ¿Qué debe incluir este ensayo? Bueno, pues tengo que poner mi portada, eso no entra dentro de las 2 cuartillas, ¿ok? Voy a generar el ensayo, que son 2 cuartillas, y incluir mis referencias. Mis referencias no entran dentro de las 2 cuartillas, ¿ok? O fuentes bibliográficas. Muy bien. Si no hay dudas sobre la actividad número 6, vamos al foro de Aprendiendo Ciencia. ¿Y qué es lo que me preguntan? ¿Qué opinas sobre la diversidad sexual? Ustedes estarán leyendo a lo largo de esta semana todo sobre la diversidad sexual y seguramente ustedes tienen una opinión porque han estado viviendo a lo largo de estos 20, 30 o demás años y observan que todos somos diferentes y entonces todos tenemos una opinión. Es importante hablarlo, expresarlo para también construir una sociedad mucho más respetuosa. ¿En qué consiste el manejo responsable de la sexualidad? Consiste en, bueno, yo en esta semana ya aprendí sobre mi cuerpo, en esta semana estoy aprendiendo cómo reacciona mi cuerpo ante ciertos estímulos, cómo puedo tomar mejores decisiones y qué sería tomar una decisión sobre mi cuerpo y sobre mi sexualidad de forma responsable. Me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que estoy viviendo, si es una sensación desagradable, es violencia, entonces alerta, ¿no? ¿Cómo voy a cuidarme y no ponerme en situación vulnerable y cómo voy a cuidarme? ¿Cuál es el entorno social en el que vives? Identifica estas identidades sexuales diversas, ¿no? Hay distintas culturas que aceptan la diversidad sin ningún problema desde hace millones de años. Miles de años, perdón.
¿Qué importancia tiene y ha tenido para ti la relación entre la sexualidad y el proyecto de vida? ¿Y cómo te sientes al abordar temas de sexualidad? Esto es muy importante. Resulta que hace muchos años, pues hablar de sexualidad era un tema prohibido, sobre todo en casa, sobre todo en la familia, ¿no? Con los niños pequeños. Y eso ha dado pie a muchos problemas, ¿no? No lo digas, no lo cuentes, no se hable. Eso ha dado pie a muchos abusos y cosas muy desagradables. Por lo cual, ciertamente es incómodo, puede llegar a ser difícil, sobre todo que uno no quiere expresar lo que a uno le ha ocurrido, pero es importante empezar a hablarlo, ¿no? Llevarlo como tema de sobremesa en la casa, como tema con la familia, decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta, para empezar a normalizarlo. Necesitamos trabajarlo como sociedad para también aprender a respetarlos, a nosotros mismos y a los demás, lo que sí nos gusta y lo que no nos gusta. Bien. ¿Tienen alguna duda sobre el foro de Aprendiendo Ciencia? No. Muy bien. Les hice algunas recomendaciones. Recuerden que para que yo pueda opinar, para que yo pueda participar, es importante que yo pueda leer. En la medida en la que yo leo y reviso los recursos, estaré aprendiendo y deseoso de compartir mi opinión en estos foros. Yo les quiero compartir que el 28 de junio, hace poquito, es el Día de la Diversidad Sexual, ¿no? Y entonces podemos reconocer que no solo culturalmente, biológicamente, me decía un compañero en alguna otra sesión, es que solo hay hombres y solo hay mujeres. Ah, caray. Biológicamente, también puede haber otras características distintas. Por ejemplo, hombres que presenten caracteres secundarios muy femeninos y que tengan un aparato reproductor femenino o intermedio, ¿no? Estas personas a las que durante el desarrollo embrionario llegaron a tener cierta complicación hormonal, biológica. Ya vimos la semana pasada que hay ciertas mutaciones que se generan, diversidad, ¿no? Simplemente diferentes. Entonces, no es así de tajo, solo hay hombres y solo hay mujeres. También hay historias distintas, ¿no? Hay hermafroditismo no solo en los animales, sino también en los seres humanos. Entonces, si biológicamente ocurre que hay diversas formas de generar un aparato reproductor, culturalmente también hay una diversidad. Entonces podemos hablar de lesbianas, gays, transexuales, homosexuales, heterosexuales y de todo. Ahora sí que hay de todo en esta sociedad y entonces hay que aprender a aceptarlos. Al final de la semana tenemos 2 cuestionarios que son las actividades formativas. Son muy sencillos y son muy importantes. Hay que generar esta cultura de reafirmar el conocimiento. Ustedes, yo los felicito porque están aquí por aprender, por acabar su prepa, sí, claro que sí, pero además es que están haciendo el esfuerzo de saber más. Y cuando ustedes saben más, están empoderados y pueden cambiar esta sociedad, hacerla una mejor sociedad. Y de eso se trata. Quizás estas 2 actividades no tienen calificación. No hay nadie que me correte y que me diga, ay, seguramente su mamá no los regaña si la hacen o no la hacen. No es necesario. Pero el hacerlas me ayudará a mí a saber si estoy entendiendo bien los conceptos que son necesarios para aprender esta semana. Entonces, ¿se toman en cuenta? Sí se toman en cuenta como participación. ¿Tienen calificación? No, no tienen calificación.
¿Me hace bien contestarlo? Sí, me hace muy bien, porque entonces yo estoy aprendiendo. ¿Tienen alguna duda sobre las actividades de esta semana? ¿No? Muy bien. ¿Les gustaría compartir algo sobre lo que les preguntas o dudas? Con mucho gusto me pueden escribir. Si han encontrado algún recurso que es interesante, por favor, utilicemos el foro de Aprendiendo Ciencia, que finalmente es para que todos aprendamos. ¿Saben qué? Me cuesta mucho trabajo hablar sobre la sexualidad, pero encontré este recurso que yo me identifiqué y me gustaría compartir. Entonces, así todos aprendemos. Bien. Pues si no hay más preguntas, les agradezco mucho su participación. Es todo por mi parte. Estamos en contacto. Me escriben. Recuerden que si necesitan alguna extensión, esta semana con mucho gusto. La última semana me es muy complicado. ¿Ok? Muchas gracias. Bonita noche. Igualmente. Muchas gracias, maestra. Buenas noches a todas. Gracias y bonita noche para todas. Buenas noches. Muchas gracias por participar. Buenas noches.